En cada época y cada grupo hay un aspecto de la práctica de medicina. Muchas veces, cuando vemos la práctica de medicina en un grupo, podemos ver la cultura, los valores, la inteligencia y los avances que las personas de la historia pudieron hacer en el mundo de la salud. Por primero, hay gente de la Edad Antigua. En esta época de España había tres grupos muy importantes: los celtas, los iberos y, cuando ellos se combinaron, los celtíberos. Los celtas utilizaron cosas o remedios naturales como hidromiel. El médico de esta sociedad puede ser médico sacerdote o médico druido, entonces había una relación de la religión y la magia con medicina. También los médicos comenzaron a clasificar las enfermedades como curables o terminales. Para los iberos no hay tanta información sobre la medicina en su cultura, pero podemos ver algunos aspectos cuando vemos la mezcla entre los iberos y los celtas con los celtíberos. Los celtíberos combinaron los aspectos de la magia y la religión como los celtas y las prácticas empíricas como los iberos para construir el marco de su cuidado de la salud. El hombre médico era un chamán o un hechicero. Los celtíberos también usaban antipirético, laxante, emético, diurético, analgésico local, facilitador de la respiración, mitigador del dolor, sedante o estimulante, y excremento como medicina y antiséptica. Finalmente, los celtíberos usaban las hojas de la planta betónica para confrontar el estómago y aclarar la vista. Este grupo también tiene signos de la presencia de cirugía como una práctica médica. Los médicos perforarían un agujero en el cráneo de sus pacientes para aliviar enfermedades cerebrales que cursan con edema cerebral. Este proceso se llamaba trepanación craneal. El próximo grupo es los fenicios. Los fenicios eran una sociedad muy antigua. Ellos hicieron aceite de oliva, ajo, hierbas, mirra y incienso para ser tomados por vía oral y se aplicaron tópicamente para curar heridas. Los fenicios también tenían herramientas especiales utilizadas para eliminar los restos de los ojos. Finalmente, hay evidencia posible que los fenicios hicieron trepanaciones craneales también. Continuamos. Tenemos la Edad Media. En la Edad Media había visigodos. Los visigodos no tenían gran importancia a la práctica de medicina y, generalmente, los esclavos o personas de clase baja hicieron esta práctica. Sin embargo, los visigodos crearon leyes de medicina dentro del Código Visigodo. Otro grupo que tiene un gran impacto en la medicina eran los médicos de Al-Ándalus. Uno para mencionar es Abenzoar. Él fue la primera persona para describir los abscesos pericárdicos y para recomendar la traqueotomía cuando sea necesario. Otro médico para mencionar es Averroes. Averroes escribió la primera enciclopedia médica. Esta enciclopedia fue escrita en 1482. Finalmente, Isidoro de Sevilla escribió una de las grandes enciclopedias para casi todos los temas académicos del mundo. En su cuarto libro, él habla de medicina. Todo el libro fue publicado durante los años 600 a 625. Los judíos y los árabes también tenían un gran papel en el campo de medicina. Uno de los judíos que contribuyeron es Maimónides de Córdoba. Él era una de las mentes médicas más grandes de su tiempo y él esencialmente creó la idea de medicina holística, que es para cuidar a alguien física, mental y emocionalmente, y que los tres son esenciales a la función de una persona. Los árabes hicieron un montón de cosas en total a la práctica de medicina, pero en España construyeron hospitales y nos dieron personas como Avicena. Avicena era médico cuyas obras eran utilizados como un libro de texto para las universidades de medicina de su época. Sus obras eran traducidas en España primero. El último persona de la Edad Media para mencionar es Gerardo de Cremona. Él hizo mucho trabajo de traducción con textos médicos en Toledo.
Por último tenemos el Siglo de Oro. En la primera parte, como 1477, había un cambio en medicina. Los médicos tenían que tener una licencia que fue aprobada a través del protomedicato. Entonces había un crecimiento en el estándar de los trabajadores en medicina. Para continuar, había Andrés Laguna. Laguna era el primer hispano que creó una obra de anatomía en 1535. Algunos años después, en 1549, Pedro Jimeno creó Diálogos de la Remédica en Valencia y con su compañero de trabajo Luis Callado, ellos eran los primeros que describen los huesos internos de la oreja. Hace 2 años, Bernardino Montaña de Monserrate era la primera persona para escribir un texto anatómico en español y para incluir ilustraciones dentro del texto. Su libro se llama Libro de la Anatomía del Hombre. Hace 5 años y una de las más increíbles ilustraciones y textos anatomicales fue creado por Gaspar Becerra. Él corrigió y completó las lagunas del trabajo de Vesalias y que tenía uno de los libros de anatomía más famosos. El texto de Becerra fue renombrado en toda Europa y era la razón para estandarización de los términos anatómicos de español como los términos medicales definidos. Finalmente, en 1559, la Universidad de Alcalá comenzó a enseñar anatomía y comenzó disecciones científicas de los cuerpos de criminales ejecutados o aquellos que murieron en el Hospital de Alcalá. En esta época hubo cambios en el programa de medicina en las universidades también. En 1563, por la ley de Felipe II, los médicos tenían que obtener un título en las artes y después seguir 4 clases de medicina con 2 años de práctica antes de una persona puede ir al protomedicato para recibir una licencia.